Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, muévete, oh Dios, en mí. Ven y muévete. Si las corrientes de los mares el ordenó y con su mano las estrellas afirmó. Con un soplo de aliento la vida me dio. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, muévete, oh, muévete, oh Dios, en mí. Ven y muévete. Desde el principio siempre te has movido. Muévete. Hoy te pido que nunca te dejes de mover. Muévete ahora, yo te necesito. ¿Cuánto te necesitaré? Que tu gloria llene toda esta creación. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete. Oh Dios, tengo sed de tu amor. Sedienta está mi alma hoy de ti. Se llenó con agua de vida, Dios. Quiero que entres, esta es tu casa. Mi corazón, mi alma dicen pasa. En mi corazón palpita, en mi adoración habita.
eres Dios. Quiero que entres, esta es tu casa. Mi corazón, mi alma dicen pasa. En mi corazón palpitas, en mi adoración habitas. Quiero que entres, esta es tu casa. Mi corazón, mi alma dicen pasa. En mi corazón palpita, mi adoración habita. Bueno eres Dios, fiel eres Dios, santo eres Dios, tú eres mi Dios, y yo soy tu casa. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse. Y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Les damos la bienvenida a todos los que están en este lugar y especialmente le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros. Estamos reunidos en el nombre de Jesús, por lo tanto sabemos que por la promesa de Dios, el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. El Señor me permitió el día de hoy el privilegio de traerles la palabra y traerme la palabra porque, como dice la misma Biblia, es espada de doble filo. Va a ser lanzada para ustedes y para mí también. Entonces le pedimos al Señor que sea Él hablando a través de mí para que podamos hacer vida esto que vamos a hablar hoy. Vamos a invitarlos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el día de hoy el Señor me regaló una palabra que tiene como título el precio de la santidad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día hermoso que nos has regalado, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí, Señor, y hemos venido, Dios, a entregarte una adoración en primera medida, Señor, pero también a recibir de tu palabra, Señor, a recibir ese fuego de tu Espíritu, Señor, a recibir el aceite de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que este pueblo se reúna, Señor, porque aún somos una nación donde se puede reunir, se puede predicar y se puede alabar tu nombre, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús dejamos este tiempo en tus manos, Dios, y te pedimos que tu Espíritu abra nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos conocen el precio de la santidad? Algunos lo saben, algunos no. Vamos a ver a través de la palabra qué nos dice Dios y qué precio debemos pagar nosotros o qué precio se pagó por la santidad. ¿Cuántos son santos aquí? Y yo quiero que levanten su mano. Bueno, entonces aquí ya veo muchas caritas de santos. Vemos a San Aimer, Santa Marta. Vemos a muchos santicos, ¿cierto? Y vamos a ver, y santicas, hay una cantidad hermosa de santos aquí. Para el mundo, ¿qué es santidad? Vamos a entender un poco
qué es un santo o qué es santidad para el mundo. Y en la imagen que ustedes ven en la pantalla podemos observar que hay muchas personas de diferentes culturas y que profesan diferentes religiones. Ahí vemos judíos, vemos hinduistas, vemos católicos, vemos cristianos, vemos de toda clase de personas profesantes de alguna fe. Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, la santidad hace referencia al individuo bondadoso que no tiene culpa alguna, ¿sí? Hace referencia a unas características especiales. Una persona bondadosa que no tiene culpa alguna. Eso es un santo para el mundo. También nos dice una definición natural que en el ámbito religioso un santo es un sujeto que desarrolló un vínculo especial con un ser divino o que sobresale por su ética y sus valores morales. Entonces vemos que para el mundo hay diferentes visiones de santidad. También puede ser una persona que por su modo de vida desarrolló un vínculo con una entidad espiritual o una entidad superior, ¿sí? Y este es el caso que vemos con los monjes. Para muchos los santos son los monjes que se retiran y duran meses o años retirados para tener un vínculo con quien ellos consideran que es una entidad superior, ¿sí? O una entidad espiritual o una divinidad, ¿cierto? Un ser divino. Entonces vemos que hay monjes jesuitas, que hay monjes Hare Krishnas, que hay monjes taoístas, de diferentes religiones, y ellos se aíslan de la comunidad, se apartan del mundo para, como consideran ellos y a su entendimiento, ponerse en contacto con ese ser divino, ¿cierto? Y muchos los llaman santos y creen que esa es la santidad, y para el mundo esa es la santidad en muchos casos. Para la Iglesia Católica, un santo es quien tuvo una vida o una existencia ejemplar, a quien se le atribuyen algunos milagros y tiene reconocida fama de ejemplo de vida, ¿sí? Pero entonces vemos que la mayoría de los casos en la Iglesia Católica, un santo fue un santo, ya no es un santo, fue un santo en vida, ¿cierto? En vida hizo obras de misericordia, fue una persona piadosa y luego de su muerte se le consideró santo. Pero ¿qué sucede? Para la Iglesia Católica considerar a alguien santo tiene que haber un proceso el cual lo determina un concilio que está avalado finalmente, y la decisión final la toma el Papa, ¿sí? Entonces para la Iglesia Católica el santo es a la persona que se le ha dado el título de santo a través de un proceso y finalmente aprobado por el Papa, ¿sí? Esto es lo que el mundo considera santo. ¿Ustedes creen que esos son los santos? ¿O esos somos los santos? No, bueno, me alegra que lo consideren así. Y vamos a ver para Dios quién es santo. Entonces, santidad según Dios. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Entonces, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿por qué somos santos? Porque Dios es santo, ¿cierto? No porque el Papa nos nombró santos, no porque nos apartamos a una montaña a orar durante un mes, 2 meses, 3 meses, a separarnos del mundo y a buscar ese contacto con una divinidad. Eso no es lo que nos hace santos. Realmente somos santos porque Dios es santo. Entonces, a través de la palabra, nosotros leyendo el libro de Levítico, encontramos que después de este texto, en el capítulo 19, capítulo 20, el Señor sigue dando unas instrucciones para su pueblo. Específicamente las estaba dando para el pueblo de Israel en ese momento, ¿sí? Y el Señor les dice: honrarás a tu padre, no comerás tal cosa, no harás tal otra. Son leyes que el Señor dictaminó para su pueblo, ¿sí? Y esas leyes el pueblo debía cumplirlas porque es una ordenanza del Señor. Pero más adelante el Señor nos dice lo siguiente, en el mismo libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Nos reafirma lo que estaba hablando. Dice: sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Entonces vemos nuevamente que Dios hace un énfasis en especial en que seremos santos porque Dios es santo, ¿cierto? Y podríamos pensar que
Es difícil, ¿cierto? Si Dios es santo, ¿cómo vamos nosotros a igualarnos a Dios? Seríamos unos igualados, como dicen a veces para ofender a alguien, no sea igualada. ¿Cierto, mis hermanos? Pero el Señor nos está diciendo, yo soy santo, ustedes sean santos, ¿cierto? Y les voy a poner el ejemplo más claro para que podamos entender este concepto. A mí me gusta hablar de mi Padre celestial, pero también me gusta hablar de mi Padre terrenal, el pastor Aimer de la iglesia. Y les voy a poner un ejemplo por fe, que yo sé que así va a ser. Mi Padre es supremamente rico. Tiene los recursos que el Señor le proveyó, muchísimos, ¿sí? Y así va a ser. Entonces, ese Padre que es tan rico, tiene tanto dinero, Él es rico por definición. Él es rico quizá porque trabajó, quizá porque hizo buenos negocios, porque se esforzó, por la razón que haya sido. Él es rico porque tuvo una herencia, por lo que haya sido. Él es rico y la definición de esa persona es una persona rica, ¿sí? Ahora yo como hijo que nací en el hogar y sigo siendo su hijo para siempre, ¿ustedes creen que yo soy rico o soy pobre? Yo soy rico, ¿cierto? Yo soy rico, pero ¿qué hice yo para tener esa riqueza? ¿Ustedes creen que yo la trabajé, hice los negocios, estuve con él antes de haber nacido siquiera? Imposible. Yo soy rico porque mi Padre es rico. Y así yo soy santo porque mi Padre es santo. Entonces es el ejemplo más claro para entender un poco cómo somos santos a causa de Dios, ¿sí? Ahora, mis hermanos, es necesario saber algo. La riqueza y los regalos de Dios se comparan en ciertos aspectos. Entonces, así como la riqueza, si la malgasto se acaba, ese hermoso regalo de Dios, de la santidad, si yo no la cuido y la malgasto, también se va a perder, ¿cierto? Entonces vamos a avanzar un poquito en el tema y vamos a ver más adelante algo más de esto. Tercer punto, ya hemos visto 2 puntos. El primero es, para el mundo, ¿quién es santo? ¿Cierto? Segundo punto que vimos, para Dios, ¿quién es santo? Ahora, tercer punto, vamos a ponerlo un poquito en práctica. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Sí? Ya entendimos que es por causa de Dios. Ahora vamos a ver también cómo podemos ser santos. Y vamos a ponernos un poquito en controversia. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén, ¿cierto? No hay ningún santo como Jehová, porque no hay otro fuera de él. Entonces, primero habíamos visto que somos santos porque Jehová es santo, porque Dios es santo. Pero luego la palabra de Dios también nos dice, no hay santo como Dios, porque solo Él es santo, ¿cierto? No hay ninguno otro fuera de Él. Entonces diríamos, ¿podemos ser santos? ¿Será necesario que después de muertos un concilio de sacerdotes nos nombre santos? No es necesario, ¿cierto? Es más, podemos serlo, y no solo podemos serlo, debemos serlo. Nosotros como hijos de Dios debemos ser santos. Es un requerimiento que el Señor nos hace y que Él estableció para que nuestra vida sea justificada. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros creemos en Jesucristo, ¿en qué nos convertimos? En hijos de Dios. Así es. Toda persona que nació en este mundo es que, exactamente, toda persona que nació en este mundo es creación de Dios, ¿sí? No todos son hijos de Dios. Y tengan cuidado porque les cuento algo. En estos días, cada vez que voy a abrir un video en YouTube, me sale una propaganda que dice lo siguiente. Dice, toda persona que nació en este mundo es un hijo de Dios. Así que vamos a no sé qué, y siguen hablando. Eso es una falsedad y es una mentira, y no se dejen engañar. Todo el que nació en este mundo es creación de Dios. Dios lo creó, pero solo somos hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo como nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, quien nos salvó, nos sanó, nos liberó de la maldición de la ley, nos salvó de la muerte. Todas las bendiciones que trae el Señor nos convierten en hijos de Dios. Solo a través de Jesucristo somos hijos de Dios, y no por haber nacido aquí.
¿sí? Nosotros somos esos hijos adoptivos de Dios que adquirimos todos los derechos y todas las bendiciones, ¿sí? Entonces, no se dejen engañar, mis hermanos. Miren que esos videos son muy bonitos y tienen un fondito lindo, hablan en un tono suave y tratan de persuadir a las personas y convencerlas. Y si usted se pone a escuchar, hablan cosas bonitas, no le están hablando de violencia, no le están hablando de nada malo. Pero tenga cuidado, porque engañosa es la palabra de nuestro enemigo y él usa cosas sutiles para engañar a sus escogidos, a los escogidos de Dios, ¿sí? Entonces vamos a tener cuidado con eso. Somos hijos de Dios por Jesucristo y cuando nos convertimos en hijos de Dios recibimos esa herencia valiosísima y hermosa de la santidad. Exacto. Entonces ahí nos volvemos santos, ¿sí? Ya no somos santos porque el Papa nos nombró santos o porque el pastor dijo, mi hijo es santo, él es santo, díganle santo, San Daniel o Daniel San, como el de la película. No, ¿cierto? Si mi papá un día le dice a alguno de ustedes, dígale santo a él porque yo digo que él es santo, váyase de esta iglesia ya. O si en algún lugar le dicen a usted, dígale santo al pastor porque yo digo que él es santo, váyase, corra, porque el único que nos santifica es Dios. Ningún hombre puede dar el título de santo, ni ningún hombre puede adquirir ese título por mérito propio, ni por sus obras. Así es, mis hermanos. Entonces, vamos a entender algo, y es que la santidad es una consecuencia de una decisión de nosotros, ¿sí? Es una consecuencia de esa hermosa decisión de haber reconocido a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Salvador. Y vamos a ver que Dios tiene una naturaleza que es incorruptible, ¿sí? Y por medio de ella, Él dice que nos hace santos. Entonces, como veíamos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ningún otro fuera de Él, y no hay refugio como el Dios nuestro. Es decir, este es el primer tipo de santidad, y vamos a ver dos clases de santidad para entenderlas un poco mejor. La primera es la santidad de Dios. Como les decía en el ejemplo del Padre, Él es santo, y Él tiene el título, y nadie se lo quita, y Él no cambia. Y el Señor nunca dejará de ser santo. Y ese tipo de santidad no es la que nosotros tenemos, porque el Señor es santo desde antes de la creación. Él es santo desde antes del principio. Recordemos que Dios no tiene tiempo. Él está desde siempre y va a estar por siempre, ¿sí? Es algo que a veces nos cuesta entender. Pero el Señor, imagínense el punto más antiguo que usted pueda recordar. ¿Cuándo sería? Para nosotros los cristianos podría ser cuando el Señor hizo la creación o cuando hizo a Adán. Diríamos, uy, este es el punto más antiguo de la historia humana, ¿cierto? Piense que Dios estaba antes de eso. Y piense que si usted sigue echando para atrás, Él ya estaba, y Él ya estaba, y Él ya estaba. Y usted nunca va a llegar al punto donde Dios empezó, porque Dios no fue creado. Dios creó todo. Entonces, así como Dios estaba desde siempre, siempre ha sido santo, y nosotros no siempre hemos sido santos, ¿cierto? Entonces la primera santidad es la santidad de Dios, la cual nosotros no tenemos desde el principio, ¿sí? Pero llegamos al segundo punto, que es la santidad heredada, y esta es la que nosotros podemos adquirir, y esta es la bendición más grande que podemos tener. Esta es una consecuencia y bendición que recibimos al convertirnos en hijos de Dios, como ya les había dicho. Cuando te conviertes en un hijo de Dios, recibes esta herencia de santidad. Entonces, mis hermanos, es necesario que con humildad, agradecimiento y sobre todo fe, recibamos la santificación que Dios nos está dando. Primer paso para ser santos, recibirla, porque de nada sirve que mi papá sea rico y que me haga rico, pero que yo no quiera recibir esas bendiciones. Si yo me voy de su casa, si yo no le recibo ninguna bendición, pues no voy a ser rico. Si yo me voy a vivir debajo de un puente, si yo me voy a vivir en las calles, yo no voy a ser rico, por más que mi papá sea rico. La gente va a pasar y va a decir, miren, este hombre es pobre, ¿sí? No tiene ni un lugar para habitar, a pesar de que mi padre sea rico y a pesar de que yo ya haya recibido ese título de hijo de él,
¿cierto? Entonces así mismo pasa con nosotros. Nosotros podemos recibir en un momento y llegamos a una iglesia y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Hacemos la oración de fe que muchos ya hicimos, conocemos y decimos: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento Dios nos santifica y nos limpia de culpas. Pero si aparte de eso nosotros no lo creemos, no lo recibimos y seguimos pensando en toda esa pobreza que traíamos, toda esa miseria que teníamos, ahí nos vamos a quedar, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor nos santifica, nos libra de culpas, nos libra de pecado. Entonces, ¿por qué seguimos pensando en el pecado del pasado? ¿Sí? Yo fui un fornicario, yo fui un adúltero, yo fui un mentiroso, yo fui un ladrón, ¿sí? Fui un asesino o fui un murmurador, algo más sencillo en lo que muchos caemos y es pecado para Dios, un pecado terrible. Fui un murmurador, fui un chismoso. En el momento en el que el Señor nos santificó, todo eso se borró, ¿cierto? Es borrón y cuenta nueva, mis hermanos. Pero esto no nos da la facultad de vivir una vida libertina. Así como el Señor nos santificó, Él espera que nosotros sigamos haciendo obras encaminadas a mantener esa santidad, ¿sí? Como el hijo que les decía, su padre es rico, pero si él llega y derrocha la plata, se la gasta en Lamborghinis, en viajes a Dubái, en lo que sea, les aseguro que no hay plata que aguante. Puede ser la riqueza más grande del mundo, pero si usted es un mal administrador de esa riqueza, la va a perder. Y así es con su santidad, mis hermanos. Si el Señor le regaló ese hermoso regalo de la santidad, cuídela, cuídela. El apóstol Pablo decía: ¿cómo descuidar una santidad tan grande, cierto? Una bendición tan grande, una salvación. Y aquí vamos a ir a un punto importante, y es que la santidad es un sinónimo de salvación, porque sin santidad no habrá salvación para nuestras almas, y sin la salvación que nos regaló Jesucristo no habrá santidad en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer con ese precioso regalo de Dios? Vamos a cuidarlo, ¿cierto? ¿Cómo cuidamos esa salvación y esa santidad que Dios nos regaló? ¿Será pasándonosla en la cantina? ¿Será pasar 4 o 6 horas viendo TikTok, viendo YouTube, viendo Facebook? Quizá no estamos viendo nada malo y de pronto no estemos pecando en ese sentido, pero ustedes parte de ese tiempo se lo dedican a Dios, o ustedes llegan tan cansados del trabajo que no les da tiempo para Dios, sino únicamente para revisar su celular. ¿A cuántos les pasa? Yo levanto la mano porque a mí me pasó. Yo llegaba tan agotado del trabajo, tenía jornadas de 12, 14, 16, hasta 18 horas, 3 o 4 veces a la semana, la misma jornada, y los otros días normal. Llegaba tan cansado, mis hermanos, que lo único que me quedaba tiempo era para ver el celular. ¿Y qué pasaba? Tenía 1, 2, hasta 3 horas para ver el celular, pero estaba tan agotado, tan cansado que no tenía tiempo para Dios y para cuidar la santidad que el Señor me había regalado. ¿A cuántos les pudo haber pasado? Yo creo que a muchos, ¿cierto? O solo me quedaba tiempo para hablar con la vecina, o solo me quedaba tiempo para mi esposa, para mi esposo, o solo me quedaba tiempo para hacer aseo a la casa, pero nunca tiempo para Dios y tiempo para fortalecer esa santidad que el Señor nos regaló. Entonces recordemos que el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6 nos dijo lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos quieren ir al Padre Dios? Yo quiero ir al Padre Dios. Cuando yo parta de esta tierra, quiero llegar a su presencia y no quiero llegar al lago de fuego y azufre, porque el infierno existe y el infierno es real y está preparado para el que no reciba esa herencia hermosa de santidad y la salvación que viene por medio de Jesucristo. Entonces, los que no quieran recibir ese regalo, tranquilos que van a recibir otra herencia, y es grande también, pero es terrible. Es una herencia de sufrimiento, de fuego consumidor por la eternidad. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Irnos a una eternidad con Dios en bendición, en paz, en gozo total? ¿O irnos a una eternidad en perdición, sufrimiento, llanto y dolor total por siempre? Así como el ejemplo que les daba de recuerde hacia atrás, ahora piense hacia adelante
y piense y piense y piense 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 millones de años y va a seguir y sigue y sigue y sigue y nunca se va a acabar el tiempo de nosotros, porque el Señor implantó en nosotros, en nuestro corazón, eternidad, ¿cierto? Su palabra lo dice, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres y esa eternidad puede ser en salvación o puede ser en perdición, una de dos. Aquí no hay puntos medios, ni nos vamos para un limbo a ver si de pronto purgamos nuestras penas. Eso no existe, mis hermanos. En ningún lugar en la palabra de Dios dice que cuando muramos vamos a ir a un lugar a ver si purgamos nuestras penas y después de 1000 años vamos al cielo. Eso es una mentira. El Señor dice, o vamos al cielo a estar con Él, o vamos al infierno a estar con Satanás, a acompañarlo allá por la eternidad, ¿cierto? ¿Y cómo lo logramos, mis hermanos? Con santidad. Entonces vemos que hay una relación total entre ese hermoso paso que decidimos nosotros de aceptar a Jesucristo, de ser santos y ser salvos, ¿cierto? No somos santos por nuestras obras ni por nuestras fuerzas, mucho menos porque los hombres nos hayan dado ese título. Somos santos porque Dios es santo y cuando nos hacemos hijos de Él, adquirimos ese maravilloso regalo y herencia. Entonces, mis hermanos, este hermoso regalo de Jesucristo es suficiente, ¿sí?, para ser salvos. Pero como todo regalo, quiero recalcar en esto, lo podemos perder. Si mi padre me regala un día un carro y yo me pongo a loquear en ese carro, seguramente no le pongo gasolina, no le pongo aceite, no le pongo cuidado, no le cambio los filtros, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mi carro? Llega un momento en que ya no funciona más. O llega un momento en que si yo lo descuido y mantengo las puertas abiertas y dejo las llaves pegadas, alguien llega y me lo roba, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un enemigo de nuestra alma que anda como león rugiente buscando a quién devorar, y él está buscando esas almas que están dejando las llaves pegadas en el carro para ver si se puede robar ese carrito. Entonces él está buscando personas que se descuidan para ver si se le puede robar su alma, ¿sí? ¿Será que nosotros vamos a ser esos descuidados que dejamos las llaves pegadas, que dejamos de orar? Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. No quiere decir que usted se arrodille 24 horas al día a orar, porque quizás se va a quedar sin piernas, le va a tocar hacer algo con sus piernas, porque el Señor lo que quiere es que nosotros estemos en constante comunión con Él, que todo momento y toda decisión la pensemos en Él, le hablemos. Usted no necesita gritarlo, no tiene que hacer como el fariseo que hablaba la Biblia, que se paraba en la esquina y empezaba a orar, gracias Dios porque no soy como estos, ¿sí? Eso no es orar sin cesar. Usted dígale en el secreto a Dios, allá, arrodillado en su momento de oración, intimidad con Dios, cuéntele todas sus cosas, pero cuando salga de ahí, siga pensando en Dios y siga con Él en comunión, siga como si fuera el WhatsApp divino todo el tiempo, ¿cierto? Nos llega una notificación y esa notificación dice, tengo que tomar una decisión en este momento, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Dime, ¿qué puedo hacer? Y seguramente Él les dará la paz para tomar una decisión u otra. Entonces eso es orar sin cesar, y a través de esa oración sin cesar le estamos dando gasolinita a ese carro de la santidad para que se mantenga andando a través de esta hermosa palabra que es ¿qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Aquí Dios nos está hablando. Si usted quiere un consejo de Dios y usted le dice, Dios, háblame, quiero escucharte audiblemente como hacían los profetas, ¿sí? Vaya a la palabra de Dios, y si quiere escucharlo, léalo en voz alta para que lo escuche. Y aquí el Señor le está hablando, y a través de esta palabra el Señor nos instruye para toda buena obra y para que mantengamos esa santidad que Él nos regaló. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a avanzar un poquito. El siguiente punto es el ejercicio de la santidad, y en este punto vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Cuántos se consideran fitness? Que está tan de moda. Entonces, una persona fitness, ¿qué debe hacer para mantener su cuerpo fornido, así como este? Bueno, estamos en camino, algún día seremos fuertes y fornidos. Pero, ¿qué debe hacer una persona para mantener su cuerpo? Ejercitarlo, alimentarlo, y alimentarlo de manera correcta. Y aparte, lo que dice aquí nuestra hermana Susanita, constancia.
todo el tiempo, ¿sí? Porque ustedes han visto esos actores que para una película los ve uno que de pronto les dieron el papel de Batman y los ve uno que parecen una columna, son así fuertes, mejor dicho, son solo músculo, no tienen nada más, solo músculos. Pero usted después los ve más adelante y son solo barriga, ¿cierto? Unos meses después de una pena amorosa, después de no sé qué cosas que les ha pasado, se vuelven solo barriga. ¿Por qué? Porque no hubo constancia, ¿cierto? Entonces ese cuerpo hermoso que tenían se dañó y se perdió. Así mismo pasa con nosotros. Si nosotros queremos tener esa alma firme, hermosa, para que Dios mejor dicho, se goce con nosotros y diga: este es mi hijo amado también, lo amo con todo mi corazón y este hijo me complace porque tiene un corazón conforme al mío como lo tenía el rey David, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Ejercitarla y se ejercita con oración, con palabra de Dios, se ejercita quitando lo malo que hay en nuestra vida, mis hermanos, porque esas personas fitness no son las que se la pasan comiendo papas fritas, no son las que se la pasan tomando gaseosa Coca-Cola o cualquier otra gaseosa, no son las que se la pasan comiendo pollo asado todos los días, hamburguesita con harta salsa, que es tan rica, que nos encanta, ¿cierto? Papas, hamburguesa y Coca-Cola. Esas personas se abstienen de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso daña su cuerpo. Entonces, ¿nosotros de qué nos vamos a abstener, mis hermanos? Nos vamos a abstener de las miradas desviadas. Y ojo para los hombres, porque esto es algo delicado. Créanme que cuando usted mira a una mujer que no es su esposa, sea que usted sea casado o si no es casado, aún más, porque seguramente pues toda mujer que mire no va a ser su esposa. Si usted la mira con un deseo que no es correcto y si usted se pone a meditar en su cuerpo, les aseguro que ya pecó. Y les aseguro que eso es comida chatarra para su alma. Y el Señor es claro con eso, porque todo el que mire a la mujer ajena para desearla ya está pecando, ¿cierto? Ahora, todo el que se atreva a hablar de una persona sin necesidad de hablar de esa persona, así no esté mintiendo, pero lo haga con una intención de juzgar, con una intención de que el otro sepa lo que está pasando, créame que en su corazón está murmurando, y la murmuración para Dios es un pecado terrible. Y les voy a poner un pequeño ejemplo que es tenaz, y quiero que ustedes lo busquen y más adelante lo estudien en su casa, y es el ejemplo de la hermana de Aarón. Búsquelo en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el pecado de ella? Murmuración. Entonces Dios considera cosas que para nosotros no son pecado, Él las considera terribles, y todo eso lo que hace es debilitar nuestra santidad y nuestra alma, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fortalecerla, absteniéndonos del pecado, consumiendo la palabra de Dios, ejercitándonos en oración, asistiendo a la iglesia. Es necesario, que el Señor dice que no dejen de congregarse, y esto es: no dejen de hacerlo. No es háganlo cuando puedan. No es mire a ver si le queda un tiempito para ir a la iglesia. El Señor dice, así como dice orar sin cesar, dice no dejen de congregarse. Entonces, estos son los ejercicios para tener como ese cuerpo tonificado que vemos en la pantalla, tener esa alma fuerte y tonificada, que el Señor se agrade en nosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a ir concluyendo el mensaje. Y el Señor nos quiere recalcar en esto: la salvación viene a nuestra vida cuando somos santificados al recibir el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida, reconocerlo como único y suficiente Salvador. La salvación y la santidad solo la podemos vivir cuando aceptamos ese regalo y nos olvidamos del pasado que vivimos. Si usted no perdona ese pasado y no lo olvida, créame que usted va a seguir viviendo con eso y va a desechar el regalo más hermoso que Dios le ha dado. La salvación y la santidad solo permanece cuando la cuidamos y la ejercitamos, ¿sí? No es que salvo siempre salvo, eso es una gran mentira, mis hermanos. Y cuídense de esas teorías y de esas doctrinas que quieren enseñarnos que como el Señor Jesucristo hizo un sacrificio para siempre, entonces yo lo acepté y haga lo que haga, yo voy a ser salvo. Eso es una mentira de Satanás,
te los aseguro. Porque si usted no cuida su alma y no cuida esa salvación, se va a perder. Entonces no se dejen engañar. Y mis hermanos, la santidad de Dios nos hace libres del temor y la culpa. ¿Sí? El Señor nos santificó y nos libró de culpa. ¿Y qué nos hace libre? ¿Qué nos trae el pecado? ¿Qué nos trae la culpa? Temor, ¿cierto? Cuando yo vivo pensando en el pecado pasado, en mis situaciones pasadas, ¿cómo vivo? Con temor. Cuando el Señor me limpia de esto, me da seguridad, me da tranquilidad y me da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que la gente diga, pero ¿cómo vive tranquilo? Si en su pasado fue tal cosa, si incluso las situaciones actuales no son las mejores, ¿cómo vive tranquilo? ¿Por qué es? Porque esa persona está buscando la santidad, porque recibió al Señor y recibió su salvación y porque se mantiene en Cristo. Y ahí el Señor nos dará esa paz para nuestra alma. Si usted vive intranquilo, si usted vive todo el tiempo estresado por lo que va a pasar, por lo que no tiene o por lo que ya tiene, créame que le falta santificarse un poquito más a través de Jesucristo. Y cuando lo haga, con todos esos ejercicios que le dije, el Señor le va a dar esa paz que usted ni siquiera la va a entender. Entonces, mis hermanos, nuestro deleite debe estar en agradar a Dios, buscando ser santos cada día más. Y para concluir, quiero que hagamos un pequeño ejercicio, que cuando el Señor nos dio otro regalo bonito, cuando nosotros somos niños, ¿cuántos fueron niños aquí? Todos, ¿cierto? En algún momento todos fuimos niños, ¿sí? Cuando fuimos niños, ¿qué teníamos que de pronto los adultos hemos tratado de olvidar? ¿Alguno tiene idea? La imaginación, ¿cierto? Para los adultos es un poquito más difícil, pero para los niños es algo que siempre la tienen y en todo momento ellos están aquí, ellos se imaginan que esto es una pista impresionante, ¿sí? Y aquí puede pasar un carrito y ese carrito se convierte en un Ferrari, en un carro de carreras. Entonces, el Señor nos dio ese regalo de la imaginación porque eso es un preludio de la fe, ¿sí? El Señor quiere que nosotros veamos las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿qué hace el niño cuando se imagina algo? Ve lo que no es como si fuera, ve que este bordecito es una pista. No es una pista, pero él lo ve como una pista, ¿cierto? Y eso fue un regalo de Dios. Dios nos puso esa imaginación para que más adelante desarrolláramos la fe, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio de fe, porque aquí ya todos somos adultos. Vamos a imaginar que lo que yo les estoy contando es una realidad y usted lo va a visualizar en su mente. Entonces yo quiero que por favor todos cierren sus ojos y se concentren en la siguiente historia. Esta es una historia que escribió un psicodramaturgo argentino llamado Jorge Bucay. Es un profesional muy experimentado y pues el Señor me permitió encontrarla y hacerle unas adaptaciones. Entonces les voy a contar la siguiente historia. La historia se llama El Buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que exactamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia una ciudad lejana y desconocida. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar que se encontraba en sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos su ciudad destino. Pero un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una cerca pequeña de madera lacada. Tenía una pequeña puerta de bronce que lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar. Por un momento, en aquel lugar, el buscador traspasó el portón y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor.
Sus ojos eran los de un buscador. Y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Jorge Andrés vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor y el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Isabela vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo de vida había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por el dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio que pasaba por allí se acercó, lo miró, lo vio llorando y por un rato se quedó en silencio. Luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para niños? El anciano se sonrió y le dijo: puede usted estar tranquilo, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre y le contaré. Cuando una persona decide cambiar de vida, recibe un regalo, el cual es enviado por su padre. Y acompañado de este regalo, recibe una libreta como esta que yo tengo colgando en el cuello. Y es tradición entre nosotros que cada vez que uno disfruta intensamente de ese regalo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo que disfrutó? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? ¿Conoció a Cristo y se enamoró de Él? ¿Cuánto tiempo duró ese primer amor? Esta pasión enorme y el placer de conocerlo. ¿1 mes? 2, 3 meses y medio. Y después, el placer maravilloso de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuánto duró? Mientras estaba el domingo en la iglesia. Y la pasión por su palabra, y la oración sin cesar, y el amor por el prójimo, y aún más el amor por el enemigo. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutarlo y vivirlo? ¿Horas? ¿Días? ¿O solo minutos? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Intensamente, aclaro. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de vida disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Amén. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Y por último, mis hermanos, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo.